¿Qué se provocan estas lesiones? Y usted es especialista en lesiones deportivas. Vamos más que nada a hablar de eso, querido doctor. El deportista profesional como tal, cuando se lesiona, quiere lo más rápido posible reincorporarse a sus actividades. Y a veces se cometen errores, y errores muy graves, que pueden retrasar esa recuperación. El éxito de una cirugía no es solamente la parte médica. Uno puede hacer la mejor cirugía del mundo, pero si el paciente no se cuida, no cumple las indicaciones que el médico o el tratante o el especialista le da, en cualquier parte de la medicina vamos a tener un fracaso. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué lindo saludarles. Bienvenidos como siempre al podcast de Rocío TV, nuestro espacio digital, ese rinconcito donde siempre aprendemos y que nos gusta tanto. Bueno, prepárense porque hoy seguimos aprendiendo. Vamos a hablar de aquello que solo mencionamos cuando nos pasa o cuando lo necesitamos. El tema vendría a ser: ¿por qué hay personas que no se cuidan luego de una cirugía? Por ejemplo, deportistas o no, que tienen una lesión, deben someterse a una cirugía y luego ¿qué pasa con el posoperatorio? A veces, hablando específicamente de los deportistas, pues ellos tienen un compromiso que seguir, que cumplir, su cuerpo les pide que hagan ejercicio o simplemente necesitan comprobar que ya están bien y dicen, ya no me duele, voy a seguir adelante. Y ojo, esto es muy complicado porque trae serias consecuencias. En esta oportunidad tengo un invitado, un médico. Él es traumatólogo, especialista en lesiones deportivas y va a conversar con nosotros específicamente de eso. El posoperatorio, queridos amigos, es tan importante como la cirugía. Vamos a recibir entonces a nuestro invitado. Él es el doctor Ángel Aguad. Qué gusto tenerlo aquí, Hola Ángelo. Rocío, muchas gracias. Qué maravilla, de Gracias por verdad. la oportunidad, un gusto estar acá también No, contigo. gracias a usted por venir, por su tiempo, una persona muy solicitada. Los profesionales, pues, de su categoría, pues, siempre son requeridos y además estamos en un mundo en la comunidad que se preocupa mucho por el ejercicio y eso está muy bien, pero vienen también las famosas lesiones. Así Hablemos es. de eso, por favor, hablemos desde el inicio. ¿Por qué se provocan estas lesiones? Y usted es especialista en lesiones deportivas. Vamos más que nada a hablar de eso, querido doctor. Bueno, primero creo que debemos de hacer una separación de los deportistas, porque hay el deportista de élite, que es el de alto rendimiento, el competitivo, el que vive para el deporte, y hay también el deportista amateur, el que solamente va y hace los ejercicios los fines de semana, o 2 veces a la semana, que se reúne con los amigos, eh, practican pádel o van a jugar fútbol o juegan tenis y se suelen lesionar porque no han preparado su cuerpo de la manera correcta. Hoy está de moda correr, el running, todo el mundo quiere correr. Y lo veo bastante frecuente, gente que sin una preparación adecuada dice, me voy a meter a la maratón de 10K que organizó la empresa en la que trabajo. Qué lindo, qué buen gesto. Pero el cuerpo no está preparado para ir a correr 5 kilómetros si nunca lo has hecho. Entonces, eso también es importante, tener en consideración que hay que preparar el cuerpo para poder llegar a cumplir una meta. ¿Por qué nos cuesta Entonces, entender tanto eso, doctor? Porque sí se lo menciona, pero la gente lo olvida. es que también somos muy noveleros. Entonces, este tipo de maratones están bien. A veces son por causas benéficas y todos nos inscribimos y tratamos de ayudarlo o queremos mejorar algo, pero no estamos preparados para hacerlo. Entonces, teniendo en consideración ese gran grupo, el deportista profesional y el que no lo es, creo que por ahí debemos de empezar. El deportista profesional como tal, cuando se lesiona, quiere lo más rápido posible reincorporarse a sus actividades. Y a veces se cometen errores y errores muy graves que pueden retrasar esa recuperación. En los deportistas que no son profesionales, quizás a veces escuchan un poco más y cuando uno les dice, tienes que parar, ya, bueno, paran,
pero porque no están sometidos a la atención de la dirigencia y de los fans y del club que les está exigiendo que regresen a una cancha. Y de uno mismo, que me imagino con todo Totalmente. profesional se autoexige, ¿no? Porque uno Es quiere siempre correcto. la excelencia. Entonces, así te den el tiempo que necesitas para recuperarte de X lesión. Tú dices, no, yo ya necesito, mi cuerpo me está pidiendo que haga ejercicios, realmente me siento mal sin hacer nada. ¿Y saben qué? Ya no me duele nada. A mí el doctor me dijo que tengo que seguir un protocolo, pero me siento perfecto. Me he curado antes, me he recuperado antes. Entonces, ahí puede ser que se esté tomando una mala decisión. Y es correcto lo que dices, tanto así que el deportista profesional tiene mucha más tolerancia al dolor. Si tú observas cuando ves un partido de fútbol, a veces se caen o se tiran y ruedan 3, 4 metros sobre sus rodillas, por ejemplo, o a veces vemos que dan unas piruetas y caen sobre el codo y sobre el hombro, no les pasa nada, porque tienen una buena resistencia a ese dolor, porque es parte de su entrenamiento. Entonces, esa actitud que tienen hacen que ellos consideren que se recuperan más rápido Así o es. creen que se pueden recuperar más rápido. Pero el cuerpo tiene que cumplir un proceso. Hay una secuencia que hay que respetarla. El problema es cuando no se la respeta y pensamos de que nos vamos a recuperar más rápido. Y entonces hacemos cosas que no debemos de hacer y ahí es cuando vienen las complicaciones. Necesitamos más de este tipo de conversaciones, entonces, doctor, porque la gente necesita saber qué pasa, ¿no? Porque una mala recuperación te puede dejar con secuelas por mucho tiempo, si no es para siempre, ¿verdad? El Correcto. fin de semana conversaba con mi esposo que se reunió con sus amigos, justamente llegaban de jugar fútbol y entonces, pues, claro, hay unos que vienen de jugar todos los fines de semana, entonces son felices y pasan un lindo momento y a mí me senté a compartir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, uno decía, sí, imagínate que me lesioné el fin de semana pasado y yo seguía jugando, lo que habla usted, ¿no? Tienen como más resistencia al dolor, están ahí con el cuerpo caliente, la adrenalina. Y él tuvo un problema con el tobillo, ¿ya? Y siguió jugando. A las 3 de la mañana, que ya se le enfrió el cuerpo, se dio cuenta de que ya no era algo normal, que tenía que ir a la clínica y le terminaron haciendo una cirugía. Es correcto. Eso es lo que suele pasar. Y a veces también, en muchas ocasiones, diferimos el tratamiento. Me tomo una pastilla, me voy a poner hielo, me voy a hacer una sobada profesional, voy Hablemos a de esas ir. sobadas, doctor. A ver, cuénteme, por favor. Bueno, antes habían más complicaciones por las sobadas. Antes habían lugares que no eran ni profesionales ni certificados, se lo hacían en un parque, en una calle. Cuando estaba en el Hospital Vernaza recibíamos muchos pacientes que venían de hacerse sobar con osteomilitis o infecciones crónicas en el cuerpo. Hoy en día es diferente. Hoy en día tenemos gente que no es que hace sobada, sino que descontractura. Entonces, son conceptos que han cambiado y también la forma en cómo se lo hace. Y ahora hay gente que se prepara para hacer una descontractura muscular, una descarga muscular. Entonces, hay conceptos diferentes. Pero bueno, volviendo al tema, sí, hoy en día la gente se golpea, se lastima, tiene un desgarro muscular y primero lo que hacemos es ir al terapista, vamos a los mismos fisioterapeutas que son las personas que nos han tratado en otras ocasiones, ellos te ponen unas bandas, unas cintas, te van a aliviar el dolor, pero no estamos enfocados en tratar el dolor y la causa de ese dolor que vendría a ser el desgarro. Es que son muchos factores entonces, doctor, Hay porque bastantes factores. hay que tener cuidado de que primero la salud es lo más importante. Si estamos con una molestia, ya debemos ir a donde realmente tenemos que ir, ¿no? Al especialista, Es ¿no? correcto. Entonces hay que partir desde ahí, doctor. Es correcto, sí. Hoy en día nos damos cuenta que hay muchas personas alrededor de las personas, todos opinan, todos son médicos, todos de una u otra manera te dicen, pero tómate tal cosa, o hazlo de aquí, o hazlo de acá. Y a veces hemos tenido muchos casos de personas que se rompen, por ejemplo, un menisco en su rodilla y que resulta que, no, pero si ya me siento bien, solamente me molesta cuando camino, pero te está molestando y tengo una evidencia en imagen que el menisco está roto, eso hay que operarlo, hay que repararlo, hay que suturarte ese menisco. Antes se sacaban los meniscos, hoy reparamos los meniscos.
porque si no lo hacemos, esa lesión, así sea muy pequeña, va a ir desgastando el cartílago, se lo va a ir comiendo y a la larga vas a terminar en una artrosis más temprana. Entonces es una cirugía sencilla de recuperación rápida, pero preferimos a veces no hacerlo. Y cuando ya lo hacemos, ya el cartílago ya no se lo puede reparar y ha generado una lesión a nivel del cartílago bastante importante que ya no nos permite hacer mayor cosa. Y ahí es cuando dicen, es que yo me operé pero no me fue bien. Estuvo mal la operación. No necesariamente la operación estuvo mal. O sea, es más fácil siempre decir la culpa fue del médico, asumir la responsabilidad de los errores que cometemos para recuperarnos mejor. Definitivamente, incluso cuando uno tiene una rodilla lastimada, uno no camina de la misma manera. Es correcto. Entonces vas afectando la alineación, por decirlo de alguna Es forma, correcto. del Cambias la organismo. biomecánica de la marcha. Te vas a Exactamente. dañar el tobillo y en la mayoría de casos la columna empieza a molestar porque estás desequilibrado. Y la Estás, cadera. por Entonces, como que supuesto. empiezas, claro, por protegerte de tu rodilla, porque no quieres sentir ese dolor que solo me duele para caminar, te puede ocasionar un desbalance total y si no vas a tiempo, lo que dice usted, realmente el tema es mucho más serio. Bueno, está muy interesante. Ahora sí, vamos a entrar en esa parte, doctor, cuando las personas luego de una cirugía no se cuidan, no respetan este protocolo de postoperatorio. Bueno, el éxito de una cirugía no es solamente la parte médica, ¿ya? Uno puede hacer la mejor cirugía del mundo, pero si el paciente no se cuida, no cumple las indicaciones que el médico o el tratante o el especialista le da, en cualquier parte de la medicina vamos a tener un fracaso. En mi caso, por ejemplo, si tenemos una persona que se lesionó, hablemos de una rodilla, se rompe un menisco o un ligamento, hay que cumplir ciertos procesos y ciertos protocolos para que la evolución sea la correcta. Pero si nos vamos de farra, si salimos, si nos dedicamos a hacer otras cosas que no son las correctas, vamos a tener un fracaso quirúrgico. Igual, si tenemos una fractura en cualquier parte del cuerpo a la que no se le da la inmovilización correcta o adecuada y porque yo me siento bien voy a ir a caminar antes de tiempo, la fractura más sencilla del mundo se puede complicar y generar algo que se llama no unión del hueso o en términos de traumatología se llama pseudoartrosis, que es cuando el hueso no se fusiona, no se une, no se consolida, esa es la palabra técnica. Y entonces vienen una cadena de problemas. Entonces podemos empezar con una no unión, que es algo tan sencillo de tratar, que a veces solamente con el reposo y la inmovilización se mejora. Y pueden ya venir otras cosas como tener que cambiar material de osteosíntesis, aportar injertos de hueso, más reposo y más largo. Entonces, lo que debió haber sido en una recuperación corta, terminó siendo una recuperación muy larga porque no se cumplieron las normas correctas y los protocolos adecuados en una recuperación. Una cirugía de hombro. La recuperación de un manguito de rotador es muy larga. ¿Ya? Primero tenemos que estar inmovilizados, esperar a que el tejido se cicatrice, pero he visto gente que a las 3 semanas me dicen, yo ya estoy bien, ya voy a ir a jugar pádel de nuevo. Le digo, pero espérate, hay que cumplir un ciclo. No, pero es que solamente me molesta, porque el solamente es la palabra que está de moda hoy en día, entonces, pero solamente me molesta cuando roto. Le digo, claro, porque es el manguito del rotador, por eso se llama así, es la estructura tendinosa del hombro que nos permite dar todos los movimientos de rotación. Entonces, si no cumplimos el tiempo correcto, vamos a desgarrar de nuevo el tejido y la sutura que se le hizo a ese manguito ya no sirvió. ¿Sabe lo que yo entiendo de lo que usted está diciendo, doctor? Que este protocolo tiene un proceso. Yo creo que la mayoría de personas que pasan por una situación así y no respetan este protocolo, a mi entender, es porque dicen, no me duele. Es Como ya no correcto, me duele, entonces ya puedo retomar mi vida. Y es no es tan correcto. así. El dolor no va a ser, o sea, si tienes un nivel de dolor, obviamente ya no te mueves, pero si lo tienes y cada vez baja, 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 y dices, bueno, ya no. Eso no es el síntoma para que tú digas, puedo retomar ni el permiso ni el dada de alta. Es correcto, era lo que conversábamos al comienzo de esta conversación, que hay mucha gente que tiene más tolerancia al dolor Así es. y pueden tener algo fracturado, incluso están como que si no están fracturados.
¿Y qué es lo que le llama la atención? Me ha tocado ver gente que va y da un golpe mal, tiene una fractura a nivel del quinto, una fractura muy común, y entonces, no, pero no me duele, yo muevo la mano, solamente tengo hundido aquí el huesito y está muy hinchada. Pero mire que a mí no me duele, yo ya tengo 2 semanas así, pero estás mal. O sea, no es lo correcto. Entonces hay que abrir, hay que colocar una plaquita, poner un clavito, recuperar la estructura ósea y dar el tiempo para que ese hueso se consolide. Así es. Entonces, y si no se ha consolidado y yo otra vez estoy peleando, estoy haciendo box, estoy moviendo las manos, estoy cargando cosas, no le voy a dar el tiempo necesario a que ese hueso se termine de consolidar. Y ahí es cuando vienen los problemas. No, es que yo tengo un rechazo de la placa. No, no es rechazo a la placa. El cuerpo está inflamado porque trata de recuperar una fractura, pero claro, nos seguimos moviendo, seguimos en actividad que no le permite al cuerpo que se termine de pegar. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se inflama más Así es. y forma algo que se llama callo hipertrófico, es decir, lo que normalmente debería ser un puente chiquito se hace un puente mucho más grande, porque el cuerpo está tratando de regenerarse, pero nosotros no le damos el tiempo que se regenere. Es que así somos, queremos todo rápido. Es que ese es el Incluso hasta problema que cuando hay. estamos enfermos, queremos recuperarnos rápido. Todos Y hacemos, somos, sí, somos, somos, sí, somos sí, sí, así. incluyámonos, por favor. Mire, yo he sido testigo de una persona que estaba jugando beach tenis. Ya iban como 4 partidos. Yo dije, bueno, ya van a parar. Yo estaba ahí mirando, acompañando. De pronto veo que esta persona, su cara de dolor, ¿no? Decía, yo digo, bueno, ya va a parar, se lastimó, me duele, ya vengo, se fue a poner una Un inyección. spray, sí. ¿Qué spray, doctor? Una inyección. Y regresó, luego de que la inyección le hizo efecto, a seguir jugando. Eso es terrible. Hace poco tiempo recibí un mensaje que me decían, mírame el tobillo que me lo torcí, porque ahora la mayoría de consultas primero son por WhatsApp. Entonces, y me pasa la foto, tobillo de este porte. Y me dicen, ¿será que puedo terminar el partido de pádel que estoy en una liga? Entonces, Sí, pues claro que hay cosas que de verdad uno no las entiende y es porque yo creo que también la vida nos ha ido haciendo de esta manera, ¿no? A menos que tengas algo que sea realmente grave, que no te dejen salir de la clínica, porque ahí tienes un equipo que se ocupa de cuidarte, pero si tienes que hacerlo tú, no lo haces. Y por eso estamos aquí conversando, doctor, porque realmente de la voz del profesional es que tenemos que escuchar que hay un protocolo de recuperación, sobre todo en este tipo de cosas, en este tipo de lesiones. Hablamos de todas las personas y más también en los deportistas, porque de alguna manera los deportistas de élite, como bien lo señala usted, son pues ya personas que tienen un compromiso, que viven de eso y que tienen que cuidar porque es su principal herramienta de trabajo. Irónicamente, es es su así. principal activo y no lo cuidan como Es deberían. La correcto. mayoría, no digo que todos, no estoy No, generalizando, ¿no? no, sí Hay hay gente que es muy gente que responsable. cumple, que es muy Así es. responsable y siempre están pendientes de, y ya puedo, y te preguntan y hacemos lo de aquí, ¿qué te parece? O sea, he tenido la suerte de operar muchos deportistas de alto rendimiento, de los grandes equipos de la ciudad, incluso he visto gente de otros lados que viene a operarse con uno. Y cuando siguen los lineamientos y siguen las indicaciones, nos ha ido muy bien. Es gente que sigue jugando. Depende mucho también de la actitud de cada persona. Totalmente. Definitivamente, esto de acá tiene que ser médico-paciente y paciente-médico. Y paciente-entorno también, porque en muchas ocasiones el entorno de una persona también te puede afectar. No necesariamente a veces por querer hacer bien estamos haciendo un bien. Totalmente de acuerdo. Y es como Entonces, también los famosos consejos que te dan en redes, ¿no? Hay tanta mezcla, todo el mundo se siente experto y se confunde un poco, a todos se los pone en la misma línea, ¿no? El profesional que como usted sabe, que tiene experiencia, que ve a sus pacientes a diario, que se prepara, que se actualiza, etcétera, etcétera. A un amigo del trabajo que te aconsejó algo y de pronto lo mandó a un sobador, como usted decía antes. Yo no es sí, que estoy, a ver, yo no estoy
hablando mal de ellos, cada cual escoge lo que le gustaría escoger. Cada persona es responsable de su vida, y de su salud y de ver cómo se cuida. Pero yo creo que en este momento tenemos excelentes profesionales donde podemos acudir, cuidar de mejor manera nuestra salud. Tomamos este tiempo de protocolo de recuperación y seguimos con nuestra vida, pero seguimos bien, doctor. Es así. Y no solo eso, también, o sea, vámonos más allá. Tenemos muy buenas herramientas hoy en día que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo. Ujú. Antiguamente uno quería colocar una placa con unos tornillos y lo hacía a ciegas. Hoy en día lo hacemos observando en una máquina de rayos X que se llama fluoroscopio, y observamos el diámetro de los tornillos, vemos que todo vaya bien. Tenemos lo que es la artroscopia que nos permite hacer por heridas muy pequeñas reparaciones de ligamentos, de meniscos. O sea, yo me acuerdo en la época de formación, no tenía que abrir prácticamente toda la rodilla para sacar todo el menisco. Eso era lo que se hacía. Hoy en día, pues eso ya no se hace, ya no existe. Como la famosa cirugía de abdomen. Antes era abierto todo el abdomen, hoy en día todo es laparoscópico. Igual en las articulaciones todo es vía artroscopia. Es decir, incisiones muy pequeñas para reparar lesiones mucho más grandes, incluso que antes no se podían reparar porque no se las veía. Para operar un manguito de los rotadores, antes había que abrir medio hombro y la complicación era que después de la cirugía ya no movías el hombro. Entonces ya no te dolía, pero porque perdiste el rango de movilidad. Hoy en día hacemos 4, 5 orificios muy pequeños y por ahí hacemos toda la reconstrucción, no de uno, podemos hacer la reconstrucción de 3 o de 4 tendones que están dentro del hombro. Y podemos reconstruir las estructuras que están lesionadas, que son las que no nos permiten llevar a una vida diaria y cotidiana. Qué maravilla que nos cuente eso también, doctor, porque ese es el complemento también para aquellas personas que están pasando por alguna situación, se lesionaron, pero también en ellas viene un miedo tremendo y dicen, no, es que yo vi cómo le hicieron a mi tío, a mi hermano, a mi amigo y yo no quiero pasar por eso, prefiero aguantarme el dolor, seguir así, que ya estaré bien. Entonces también es bueno que sepan que hay este tipo de tecnologías de avance de la ciencia y que realmente son mínimamente invasivas y la recuperación pues también es Es más diferente. rápido, Es claro. más rápido. Mira, ¿Cuáles por son las ejemplo, lesiones que más llegan a su consultorio, doctor? bueno, hoy en día llega mucha lesión de tobillo por el pádel, es lo que está de moda hoy. Y también Y manguito rotador, me Y en imagino. segundo lugar llega lo que es hombro y luego lo que viene trastornos de rodilla en cuanto a pádel. En cuanto a fútbol, primero es lesión de rodilla y luego lesión de tobillo. Y aquí hay un punto importante que señalar. La gente cree que porque juega en canchas sintéticas y tienen los mejores pupos y los más bonitos, entran a jugar en canchas sintéticas con un pupo. Y eso es lo peor que estamos haciendo para la rodilla y para el tobillo. Para la cancha sintética es el pupillo, no es el pupo. El pupo es para el césped, porque al tener su cuadradito grande, ese se va a insertar en la tierra, en la arena que tiene abajo el césped, en la tierra del césped. En la cancha sintética eso es de cemento y tiene una capa muy chiquita de caucho. El pupo no entra, entonces te permite que haya mayor movimientos de rotación del pie, lo cual te puede lesionar el tobillo y la rodilla. Entonces hay que Y tener muy en cuenta eso. eso, el calentamiento, el estiramiento, Total. el tomar en cuenta esa parte primordial, porque a veces hay mucha gente que sabe que lo debe hacer, pero luego se está quejando porque no lo hizo, ¿no? Es Y esta correcto. parte de las rodillas es tan importante cuidarlas, ¿no? En mi vida diaria, yo, por ejemplo, voy caminando y de pronto siento que la rodilla va para un lado y yo voy por el otro. Entonces, sí es importante estar atentos a este tipo de cuidados. Primero para evitar lesiones y luego si ya las tienes, pues anda al profesional. Y luego de que vayas al profesional y sigas el tratamiento, el diagnóstico, si es cirugía o no, cuídate, por favor. Ese es el interés de esta conversación, de este capítulo donde el doctor nos ha regalado su tiempo, sus conocimientos, sus consejos, su experiencia, queridos amigos, porque yo siempre repito lo mismo y no me voy a cansar. Si no tenemos salud, si no estamos óptimos, no vamos a tener esa vida que queremos. Las personas queremos tener familia, estar con los amigos, ver a los hijos, cargar a los nietos, pero también tenemos que poner esa cuota de responsabilidad, ¿no? No todo es que si las cosas salieron mal es la culpa del otro, es que no me cuidó bien, es que no me dijo, es que me hizo mal. Yo creo que aquí la responsabilidad es de todos y lo que venimos a aprender acá es que debemos estar atentos y que la parte posoperatoria es tan importante como la cirugía, doctor.
¿Alguna cosa más que le quiera decir a las personas que estoy segura en este momento están muy atentos a lo que usted dice? Bueno, sí, es importante lo que tú decías. Primero, si tenemos una lesión, acudir al especialista, hacer imágenes, ver qué es lo que está sucediendo. Hoy en día tenemos el ecógrafo que nos permite en el mismo consultorio observar si hay una lesión, algún desgarro, alguna estructura que no esté correctamente funcionando como debería. Hacer radiografías, una resonancia magnética, prácticamente estamos viendo dentro del cuerpo lo que nos está pasando. No, pero es que yo no quiero entrar al resonador, eso no me gusta, doctor, es que me da miedo. Hoy los resonadores son mucho más amplios y lo que antes te tomaba 40 minutos, pues te toma en 8 minutos, hacemos una resonancia de rodilla, de hombro, de tobillo, de cadera, de columna. Y entonces con eso vas a tener primero un diagnóstico más certero, ya confirmando lo que el especialista te ha mencionado, y con eso podemos llegar a un tratamiento adecuado. Y no todo debe terminar en una cirugía. Hay muchas lesiones que se curan y se reparan completamente con unas inyecciones, no necesariamente con un corticoide. Tenemos plasma rico en plaquetas que podemos utilizar, que está demostrado que ayuda, y tenemos el ácido hialurónico que también nos mejora las articulaciones. Utilizo mucho. Yo me pongo ácido hialurónico en mis rodillas una vez al año y ahora ya no solo hablo por ciencia, sino ya por experiencia y se puede sentir el cambio y es lo que le recomiendo a mis pacientes. Hay que hacerlo. Ay, pero es que me han dicho que esa infiltración es dolorosísima, doctor, no me quiero poner. Pero a ver, si no te ha puesto, no. Además que yo conozco a todo el mundo que le ha ido mal, pero a todo el mundo, a mí no me ha ido mal y a las personas que le hemos puesto no le ha ido mal. Entonces, generalizamos a todo el mundo lo que escuchamos quizás que a una persona no le fue bien. Y claro, para poder poner una inyección en la rodilla necesitas la colaboración del paciente. Y si el Totalmente. paciente está nervioso, no te va a colaborar. Entonces, o si ya va predispuesto, cierras el espacio y es más difícil. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. O la persona, he escuchado, he estado fuera de los consultorios de donde empiezan a gritar y todavía no se les ha hecho nada, ¿no? Es correcto. Es Sí. realmente hacer un acto de responsabilidad y de conciencia. Si estamos en las manos de un buen médico, las cosas van a salir bien. Eso es lo importante. Y gracias a Dios, médicos fabulosos tenemos aquí, como el doctor Aguad, que lo importante es acercarnos, conversar, informarnos, porque a veces desde el desconocimiento nos imaginamos y nos hacemos una película tremenda, pero realmente si tenemos una lesión, si hay algo que nos molesta, hay que acudir al profesional. Con esas palabras de ánimo y de prevención nos despedimos, como siempre, muy Muchas agradecidos gracias. con usted, doctor, y con ustedes, porque siempre nos acompañan en estos espacios donde aprendemos, donde nos educamos y donde hacemos conciencia de que la salud es lo más importante. Ese es nuestro principal activo, queridos amigos. Yo sé que hay profesionales que quieren curarse lo antes posible, pero hay que tener un poquito de paciencia porque los resultados luego serán fabulosos, los que necesitamos, los resultados eficientes, en donde decimos, bueno, hice el protocolo, me cuidé y aquí estoy muy bien, porque yo también hice mi parte. Besitos para todos, gracias por seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube, también por suscribirse en el podcast de Rocío TV. Hablamos de este y de otros temas que siempre nos sirven a todos. Hay que compartir este tipo de conversaciones, hay que contarle a toda la gente, porque esta información que viene del profesional es la que necesitamos escuchar. Gracias también por seguirnos en nuestras redes, el podcast de Rocío TV. Esa es una comunidad preciosa que está creciendo, donde siempre nos aconsejamos y nos enviamos buena vibra. Abrazos apretados. Será hasta un próximo capítulo. Gracias, mi querido doctor. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias.